Dios de lo imposible. Y quiero leer una historia que está en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 12 en adelante. Dice la palabra: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Versículo 20. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien tengan rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Esta es una de las tantas historias que Jesús experimentó con sus discípulos. La Biblia dice que los discípulos de Jesús, mientras se encontraban con Jesús, experimentaron muchos milagros. La Biblia dice que Jesús un día toma unos panes y unos peces y los multiplica. Yo me imagino a los discípulos expectantes de lo que Jesús hacía. Un día Jesús se aparece frente a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Y ese hombre resucita. Yo me imagino a un Pedro, Juan, Jacobo expectantes diciendo: ¿qué está pasando acá? Un día Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Un día toma unos panes y unos peces y le da de comer a 5,000 personas. Un día se sube a una barca y hay una gran tempestad y con su palabra calmó el mar. Entonces yo me imagino a los discípulos cada día que ocurría, ensanchando su mente, tratando de entender quién era Jesús. Pero de igual forma, teniendo una concepción de la sobrenaturalidad de ese Jesús, porque era un Dios omnipotente que tenía dominio sobre la naturaleza, que tenía dominio sobre lo material, que tenía dominio sobre el que estaba muerto, que tenía dominio sobre el que estaba enfermo. Aún en su ministerio muchos demonios salieron porque estaba por encima del diablo y sus demonios. Pero la capacidad de lo que pasaba en Jesús se transmitió en sus discípulos, porque ellos comenzaron a concebir a un Dios omnipotente, a un Dios sobrenatural. Tanto que cuando Jesús los deja, inicia la iglesia primitiva. El libro de Hechos precisamente se llama Hechos porque ya no es profecía ni es historia, sino lo que comenzó a ocurrir en la iglesia primitiva. Y durante cada capítulo del libro de Hechos usted va a encontrar manifestaciones gloriosas de Dios sobre la tierra. Usted va a encontrar milagros, prodigios, señales, resurrecciones, sanidades, multiplicación, provisión. Usted va a comenzar a ver literalmente la gloria de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, al igual que ellos, estamos llamados a ver la gloria de Dios, a reflejar la gloria de Dios, a experimentar su gloria.
Yo creo que ese es el anhelo, no solo de Dios, sino suyo, mío, de ver la gloria de Dios en nuestra casa, de ver la gloria de Dios en nuestra economía, de ver la gloria de Dios en nuestros hijos, de ver la gloria de Dios en nuestro trabajo, de ver la gloria de Dios en la iglesia, de ver la gloria de Dios en mi salud, de ver la gloria de Dios en mi mañana, en mis proyectos. Hay un mundo que está sin Dios, pero usted y yo tenemos a Dios. Y dice la Biblia que sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, dice el Señor. Y grábate esto en esta mañana: tú estás llamado a manifestar la gloria de Dios. Tú estás llamado a manifestar la gloria de Dios. Si los discípulos, en medio de sus debilidades, de sus quebrantos, de sus luchas, lo pudieron vivir, tú lo puedes vivir. Si un Pedro lleno de debilidades pudo, tú puedes. Hay una iglesia que Dios está esperando que manifieste su gloria. Esa iglesia es usted y soy yo. Esta historia que acabamos de leer fue una más donde se manifestó la gloria de Dios. Y fue algo tan sencillo, pero tan profundo en el mensaje a sus discípulos, que Jesús en este texto que acabamos de leer les da una cátedra para enseñarles cómo ellos vivir en lo sobrenatural. Dice la Biblia que Jesús está dirigiéndose a una ciudad, va con sus discípulos, tiene hambre porque Jesús era humano, 100% humano, 100% Dios. Tuvo hambre, vio una higuera. Una higuera es un árbol frondoso, tenía muchas hojas, pero cuando Jesús se acerca no hay fruto. Y Jesús sencillamente, dice el texto, que maldijo la higuera. Parece ser de que en el momento nada pasó, pero al siguiente día que ellos venían ya de vuelta, dice la palabra que Pedro se fija en que esa higuera de ayer era un chamizo ahora. Y Pedro le dice: mira, mira, Jesús, lo que ayer declaraste pasó hoy. Eso que ocurrió en ese momento, de un hombre hablarle a la naturaleza hacerle caso y secarse, fue un acontecimiento sobrenatural. Yo quiero decirle a usted de que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Yo quiero decirle a usted que nuestro Dios es un Dios omnipotente. Yo le quiero decir a usted que ese Dios que dividió el mar rojo en dos, que calmó la tempestad, ese Dios que le dio la victoria a Josué, ese Dios que tumbó a Goliat, ese Dios que mandó las 10 plagas de Egipto, ese Dios que se ha manifestado en la historia de la humanidad y se narra en la Biblia, ese es el Dios que usted y yo tenemos hoy, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. Él ha obrado milagros ayer, sigue obrando ahora, lo hará mañana, porque Él no cambia. Ahora, Él le dice a los discípulos unos principios que usted y yo debemos de aprender hoy. Y quiero extraer de este texto los principios que Jesús enseña para ellos caminar en lo sobrenatural. Primero, Jesús les dice: tengan fe en Dios. ¿En quién? Tener fe es creer. Pero la gran diferencia entre el impío y el cristiano es en quien pone su confianza. Yo he escuchado personas decir: yo le tengo fe a este negocio, yo le tengo fe a este proyecto, yo le tengo fe a este año. Pero aquí no está diciendo eso. No ponga su confianza ni en el hombre ni en un año, porque todo puede variar, todo puede cambiar.
Pero cuando miramos al cielo nos encontramos en un Dios que no te va a fallar, que no cambia, que no depende de las circunstancias, que no depende de las problemáticas sociales, que no depende del alza o baja del dólar, que no depende del gobernante de turno. Él es Dios, Él está sentado en el trono y Él quiere que tú lo mires a Él y pongas tu confianza en Él. Tengan fe en Dios. Ahora, la fe en Dios, dice la palabra, que viene a través de la palabra. Es decir, que cuando usted y yo vamos a la palabra y Dios se revela, la revelación de ese Dios comienza a determinar mi fe en Él. Si tú tienes a un Dios pequeño, tu fe será pequeña. Pero cuando yo me meto en la palabra y comienzo a leer la Biblia y me doy cuenta que Él es el creador, que con su palabra creó las cosas, me doy cuenta de su grandeza, de sus milagros, que resucitó muertos, que sanó enfermos, que trajo provisión, que bendijo. Cuando ese Dios comienzo yo a conocerlo a través de la Biblia, cuando ese Dios comienza a revelarse en mi interior, entonces mi fe crece, 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 crece. Por lo tanto, cuando viene un problema, un dictamen médico, cuando viene una dificultad, cuando llega la mala noticia, yo tengo una concepción de un Dios grande, de un Dios que sana, de un Dios que hace prodigios, de un Dios que hace milagros financieros, de un Dios que levanta, de un Dios que está conmigo, que me da la victoria. La Biblia dice que un día Jesús fue a Nazaret. Nazaret era una pequeña ciudad donde Jesús se crió. Y dice el texto que cuando Jesús llega a Nazaret, habían muchos enfermos allí. Pero cuando ellos miraron a Jesús, lo vieron pequeño. Este no es el Jesús que corría aquí en las calles, el hijo del carpintero. Ellos estaban como tan familiarizados con Él que no lo reconocían como Dios. Yo no sé cómo tú ves a Dios. Ellos lo veían como un cualquiera. Y dice el texto que Jesús allí no pudo hacer muchos milagros, porque para Dios obrar cosas grandes demanda una fe grande. Y dice la palabra que Jesús se fue a otro lugar, a Capernaum. Y dice que allá había gente de fe y lo veía Él como el Dios omnipotente. Allí viene el que resucita muertos, allí viene el que sana. Y ese ambiente creaba una atmósfera para que Jesús se manifestara y sanaba enfermos. Dice la Biblia que hacía tantos milagros en ese lugar. Hermano, para Dios no hay nada imposible, pero limita a Dios cuando usted y yo tenemos una fe pequeña. Cuando yo leo un salmo como el Salmo 104, versículo 32, dice la Biblia, hablando el rey David, dice: Él mira a la tierra, hablando de Dios. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras vivan. Yo hoy te invito a que tengas una fe grande. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros grandes? Tienes que tener una fe grande. Si quieres ver la gloria de Dios, dice la Biblia, si crees, verás la gloria de Dios. Dele un fuerte aplauso a ese Dios. Métase con la palabra, porque la revelación de la palabra ensancha tu fe. En segundo lugar, Jesús les dice: ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pueden decir.
Ahí le está dando una facultad al ser humano de declarar lo que quiere ver. Ahora, no le estoy hablando de declarar algo que nació en el corazón del hombre, o lo que aprendió por allá en una clase de coaching, o lo que quizás lo motivaron. Sí, yo puedo, yo soy capaz, porque primero dijo: tengan fe en Dios, alimenta tu mente de fe y luego declárala. Si ustedes le dicen, mire, muchas de las cosas que usted puede estar viviendo hoy es producto de lo que declaró ayer. El enemigo quiere usar nuestra boca para marcar nuestro mañana negativamente, porque es común cuando hablamos mal, aun cuando tenemos una boca sucia, mentirosa, engañadora, negativa, pesimista, derrotista, fatalista. ¿Qué estamos hablando en medio de los desafíos de la vida? ¿Qué decimos cuando nos llega la mala noticia? ¿Qué decimos cuando el médico nos dice: este es el dictamen médico, la enfermedad? ¿Qué decimos cuando vemos el problema en casa? Yo recuerdo cuando nació nuestro tercer hijo, y resulta de que mi esposa se agravó, le dio preeclampsia y tuvimos que ir a cuidados intensivos, allá al médico, el pediatra. Y mi esposa se puso muy grave. Allí en esa cama, ella no estaba ni maquillada ni arregladita, sino pálida y sufriendo. Y resulta de que el médico nos dice: el bebé tiene 31 semanas. Normalmente un parto son de 40 semanas que se forma bien el bebé. 31. Y recuerdo que el médico nos dice: es probable de que muera el niño o muera la mamá. Entonces Mafe me mira como asustada y me dice: escójame a mí, escójame a mí. Pero yo estoy al frente mirando esa realidad. ¿Qué está llamado uno a decir en medio de esa realidad? ¿Tú qué declaras cuando ves una realidad difícil de muerte, de enfermedad, de escasez económica? No sé qué situación. ¿Qué estamos declarando? Y recuerdo que yo le dije a Mafe: Mafe, todo va a estar bien, tú vas a estar bien, el bebé va a estar bien. Pero yo me imagino a un esposo frente a esta realidad, incrédulo, negativo, quejambroso, la termina matando ahí sin tener el bebé. ¿Qué estamos declarando en medio de la realidad de este mundo? ¿Qué estamos declarando frente a los problemas, frente a las circunstancias, frente a los pronósticos? Porque tu declaración evidencia lo que está en tu corazón. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo recuerdo que algo pasó, Dios obró un milagro, porque cuando nace Juan José, el pediatra nos dice: no sé qué pasó, pero él nació de 34 semanas. ¿Cómo así, doctor? Pero si ustedes nos dijeron: sí, nosotros teníamos nuestros cálculos, no sabemos qué pasó. Cuando hay una voz en mi interior que me dice: deja de preguntarle al médico, lo que pasó fue que yo intervine e hice un milagro sobrenatural. Cuando tú declaras, Dios obra. Hoy en día Juan José ya tiene 5 añitos, por cierto es el más canzoncito de todos. Porque cuando tú y yo creemos en el poder de Dios, Dios tiene libre acceso para manifestar su poder y su gloria. Por eso dice el texto: ustedes pueden decir a esta montaña, a tu problema, a tu adversidad, a tu dificultad, a tu enfermedad, a tu crisis: háblale, quítate. Eso está diciendo. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 21. La lengua
puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Muchas veces cerramos con nuestra boca y estamos declarando lo que mañana el diablo usará para destruirnos. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 2, dice la palabra: si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Por eso tenemos que revisar nuestro vocabulario, lo que estamos declarando, lo que estamos diciendo. Hay veces lo que tenemos es una boca quejambrosa. Y el salmista David dice algo interesante, dice: sobre ti, Señor, declararé mi queja, pero no sobre la gente, porque la gente no me soluciona nada. Tú sí me puedes solucionar algo. Y yo creo que Dios está esperando hombres y mujeres que declaren la verdad que han creído, la fe que tienen, que no es una fe teórica sino real, que en el momento de la adversidad, la dificultad, se evidencia una fe no emocional ni teórica sino real. Hablarle a la circunstancia. Lo tercero que Jesús les dice es: pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Creer de verdad, porque parece que hay fe, hay gente que tiene una fe pero como ficticia, que en el momento del problema o de la prueba se evidencia su incredulidad, que en el momento de la crisis se desboronan, que en el momento de la mala noticia los tira a la lona, que en el momento de esa situación adversa que quizás puedes estar viviendo, caes al piso. Pero allí es donde Dios dice: crean de verdad que ocurrirá. Y allí es donde hay algo que impide mucho a Dios obrar y se llama duda. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra: pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado al otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es consciente en su conducta. Entonces lo que la palabra está diciendo: cuando usted tenga fe, declárela, pero también créala en su corazón de que va a pasar. Cuando usted esté viviendo una realidad difícil, que ahí se activen las promesas de Dios. Que cuando usted mire su familia, sus hijos, sus generaciones, usted los mire pero soportado desde las promesas de Dios, no desde la realidad que ven tus ojos. Pueden haber momentos de dificultad o de enfermedad, pero es creer. Hay momentos en que yo he estado enfermo y voy en oración y le digo: Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Y hay momentos que he tomado hasta aceite y yo mismo me he ungido, y he tenido momentos de ayuno, de búsqueda, y yo mismo oro: Señor, tú lo puedes hacer. Y yo salgo del lugar donde estoy y no ha pasado nada, y no me siento sano, pero hay algo dentro de mí que me dice: Dios lo hará, Dios lo hará. Así sea de manera inmediata, o mañana, o en una semana, o en un mes, pero yo sé que Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará. Yo me muero creyendo
en que Dios lo hará. Lo que Dios ha prometido para tu casa, Dios lo hará. Lo que Dios ha prometido para tu mañana, Dios lo hará. Lo que Dios ha prometido para tu ministerio, Dios lo hará. Lo que Dios ha prometido para tu salud, Dios lo hará, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho se hará, punto. Yo lo creo, lo declaro y lo espero. ¿Y sabe algo? Yo me sostengo creyendo, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará, y ¡pum! En un momento cualquiera, ¡pum!, lo hace. Y he visto los milagros más grandes a nivel económico. Dios lo hará, ¡pum!, resulta. Yo creo que este fin de semana o este día, y resulta que pasa, no es el milagro, pero Dios lo hará. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. No sé qué puedas estar atravesando hoy, pero Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Denle un fuerte aplauso al Señor. Saque la duda de su corazón. Sáquela. Eso puede estar robando tus más grandes bendiciones. Más bien aliméntese de la palabra. Entienda que Dios es soberano. Dios lo hará a su manera, en su forma, en su tiempo. Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Dios omnipotente. En cuarto lugar, Jesús le dice a ellos: ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Y aquí Él revela una herramienta poderosa para ver milagros. Y le dice a los discípulos: ustedes pueden orar. Orar es comunicarnos con Dios. Y Jesús les está diciendo a ellos: ustedes tienen acceso. Vayan a Dios. Vayan directamente a Él, al gran jefe. Rindan su corazón, humíllense. Entre en oración. Y si quizás esa oración de 5 minutos no ha funcionado, hágala de media hora. Y añádale ayuno si quiere ver una oración más poderosa, y comience a clamarle al Señor. Y si no funciona, entonces busque gente que lo apoye en esa oración, intercesores. Clama a mí y yo te responderé. Deja de derramarle tus lágrimas al problema. Ven a mí, derrámamelas a mí mejor. Deja de andar angustiado, ansioso, con incertidumbre, estresado. Ven a mí, yo te haré descansar. Es que hay mucho cristiano que actúa como huérfano cuando viene un problema. Entonces ellos están enfrentando un problema y salen corriendo a ver cómo solucionan en su humanidad. Actúan como huérfanos. Cuando uno de mis hijos le pasa algo, cualquier cosa, ¿sabe a quién corren? Al papá. Porque ellos saben que son hijos. Pero cuando no actuamos así es porque aún no vemos a un Dios papá. El libro de Proverbios, capítulo 15, verso 29, dice la Biblia: el Señor se aleja de los malvados, pero atiende a la oración de los justos. Primera de Pedro 3:12, dice la Biblia: porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho. La oración de una mamá que ora puede mucho.
La oración de un papá que ora puede mucho. La oración de un empresario cristiano puede mucho. La oración de un joven cristiano puede mucho, porque tu oración pone al cielo a tu favor. Oración, clamor, obra un milagro. Cuando yo estoy enfrentando un problema, yo no me desgasto con el problema. Voy a la presencia de Dios. Ayuno, me encierro, busco a Dios. Ya cuando estoy bien cerquita, allá en sus piernas, le hablo al oído: Señor, tengo un problemita, ayúdame. Clama el justo y Dios lo oye y lo libra de todas sus angustias, dice la palabra. Tú puedes orar en el tiempo de la aflicción. Tú puedes orar por el enfermo, aun si tú mismo estás enfermo. Tú puedes orar cuando el diablo se levanta. Tú puedes orar cuando quieres ver su gloria y dile: Señor, que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en mi casa, que tu reino se establezca en mi negocio, que tu reino se establezca en mis hijos, que tu reino se establezca en todo lo que yo hago. Entonces usted va a comenzar a caminar en lo sobrenatural. En tu boca habrá un testimonio constante de milagros. Yo me sorprendo de todo lo que está pasando en la iglesia, cantidad de testimonios sobrenaturales, sanidades, liberaciones. En estos días una hermana se me acerca: pastor, venga, le cuento este milagro financiero. Otra persona: mire, me resultó el empleo que yo necesitaba, pastor, Dios intervino, Dios hizo milagros, 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 milagros. Y yo declaro que en tu boca también habrá tu milagro, porque vas a testificar del poder de Dios, de que Dios entró, de que Dios se manifestó, de que Dios proveyó, de que Dios trajo libertad. Porque ese Jesús sigue siendo el mismo hoy, sigue sanando y sigue liberando. Y en quinto lugar, lo quinto que Jesús les dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Yo no entiendo por qué este versículo está ahí, porque Jesús les está enseñando a ellos cómo hacer milagros. Eso que ellos vieron en la higuera, Jesús les está diciendo: ustedes lo pueden hacer también. Pero dentro de esa cátedra, para ellos obrar milagros y ver la gloria de Dios, les inserta un versículo donde les dicen: pero ustedes, cuando tengan fe, cuando declaren, cuando oren, cuando pidan creyendo, también revisen cómo está su corazón. ¿Cómo así, Dios? ¿Acaso no es todo fe? No, no es todo fe. Puede haber un estorbo. Puede ser tu falta de perdón, tu rencor, tu odio, tu resentimiento o tu amargura, que viene a impedir que yo fluya con libertad. Hebreos capítulo 12, verso 15, dice la palabra: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. En otra versión dice que la raíz de amargura estorbe la gracia de Dios. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 37, Jesús dijo: no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Por eso la Biblia habla tanto del corazón.
de toda cosa guardada, guarda tu corazón. El diablo, sabiendo eso, va a querer lastimar tu corazón, herir tu corazón. Hay gente que tiene raíces de amargura, resentimiento, odio, rencor. Aun cuando recuerdan ese suceso, aún les duele porque la herida está abierta. Y yo puedo decir, pero pastor, yo tengo fe. Pero pastor, yo declaro. Pastor, yo oro, pero no veo milagros. Recuerdo una persona que pasó en una silla de ruedas adelante para recibir un milagro. Dios se estaba moviendo con sanidades, con prodigios. Pero la persona no recibía su milagro, no se podía parar, ahí estaba, lisiada. Y Dios le revela al pastor y le dice: ve a él y dile que tiene que perdonar, porque si no perdona no lo puedo sanar. Y el pastor se le acerca al oído y le dice: mira, Dios me está hablando de que hay algo en tu corazón que está impidiendo tu libertad, tu sanidad. ¿Qué es? Y él declaró y dijo: sí, yo tengo odio hacia una persona que a mí me hizo daño, un familiar. Y le dijo: entonces perdona, saca eso de tu corazón. Y en una oración él declaró, pidió perdón, sanó. Y esa persona, cuando fue libre, se paró de la silla de ruedas. Dios lo quería sanar, pero había un impedimento. Y eso puede pasar cuando tú pidas cosas. Dios dice: hay un impedimento. Por eso está inserto allí, porque Dios quiere obrar a través de corazones sanos. Dios te necesita sano para Él derramar su gloria y manifestar su poder. ¿Cuál es nuestra tarea? Decirle: Señor, examíname, y no quiero que en mi vida haya ningún estorbo para ver tu gloria.